de verdad, todas las comisiones de verdad han tenido que lidiar, digamos, con el tema del seguimiento, justamente, de cómo hacer seguimiento a sus recomendaciones, y que las soluciones encontradas o planteadas desde las diferentes experiencias son bastante heterogéneas, ¿no? O sea, no hay un modelo en ese sentido que pueda dar garantía de éxito, entre comillas, en este sentido. Muchas comisiones de verdad sugirieron o recomendaron, digamos, la creación de instancias específicas de seguimiento, y incluso en algunos casos hicieron propuestas concretas, ¿no?, de diseño institucional de esas instancias de seguimiento, y propusieron como caminos o rutas, ¿no?, para ese seguimiento. Pero en general, en la mayoría de las experiencias, aunque estas instancias se crearon efectivamente, no necesariamente el proceso de implementación pasó, ¿no?, por esas instancias de seguimiento como más institucionales. Y también me parece importante decir que en algunos casos, frente a la ausencia, digamos, de algún tipo de instancia más institucional de implementación, fueron las organizaciones de la sociedad civil las que asumieron como la responsabilidad de hacer ese seguimiento. Me parece que en el caso de Colombia se está dando un poco un camino que es como interesante en este sentido. ¿Con quién hablo? Hola Arturo, ¿cómo estás? Hay alguien que está hablando, ¿no? Ya. Ya, pero ya le cerramos el micrófono. Ahí estamos. Bueno, decía que en el caso de Colombia me parece que se está dando algo interesante, que es que, digamos, quedó planteado un comité de seguimiento y monitoreo por un lado, pero por otro lado se está dando todo este debate social en torno del seguimiento de las recomendaciones, ¿no? Me parece por un lado importante también de lo que nosotros un poco relevamos, plantear que la experiencia indica que los contextos de implementación son, digamos, que es necesario pensarlo como contextos a largo plazo, ¿no? Que en general van teniendo performances como muy distintas en diferentes coyunturas, y que la posibilidad como de ir amplificando, ¿no?, el impacto que puede tener la implementación de las recomendaciones es un proceso como acumulativo, ¿no?, que se va dando esto en general en el mediano y largo plazo, ¿no? Por eso nosotros también hablábamos muchas veces, le planteábamos a la comisión la necesidad de pensar como en contextos de implementación en plural, ¿no?, tomando en cuenta este desempeño a largo plazo en general de las posibilidades de ir avanzando en la implementación de las recomendaciones. Y ahí sí nos parece que hay como algunas variables que se pueden identificar, variables contextuales, que en general son las que han operado como de manera favorable para hacer avanzar justamente la implementación de las recomendaciones. Por un lado, el hecho de que existan gobiernos o instituciones afines o comprometidas con las agendas vinculadas a las recomendaciones, ¿no? Claramente es un punto, digamos, puede ser
algo que puede parecer como sentido común, pero en realidad muchas comisiones han tenido que lidiar con gobiernos que han frenado, ¿no?, las agendas vinculadas a las recomendaciones. Entiendo que no es el caso puntualmente ahora de Colombia, y eso también creo que es una buena noticia, ¿no?, porque hay un gobierno que explícitamente ha planteado su interés en avanzar en las agendas vinculadas a las recomendaciones. Por otro lado, otro punto central de esta capacidad, digamos, de hacer avanzar la implementación de las recomendaciones es la movilización, la presión y el compromiso de la sociedad civil y de los distintos actores involucrados. Bueno, esto sin duda es un punto central, y en ese punto me parece interesante este ejercicio que ustedes están planteando. Hay otra cuestión que ha sido también importante muchas veces en los contextos de implementación en distintos países, que ha sido el impulso de la comunidad internacional, ¿no? Muchas veces también, bueno, sucesos puntuales que impactan en la opinión pública y que hacen que las coyunturas políticas tal vez terminen siendo favorables en ese sentido a la implementación, ¿no? Bueno, nosotros, digamos, la otra cuestión que planteábamos también tenía que ver con el perfil de las recomendaciones, ¿no? Creo que en ese sentido, bueno, es interesante la forma en que finalmente la Comisión de la Verdad de Colombia terminó ordenando, ¿no?, las recomendaciones, por un lado de manera temática, también de manera temporal, en este sentido de las distintas etapas, ¿no?, de corto, mediano, largo plazo en que pueden ser implementadas las recomendaciones, pero también haciendo en cada caso como explícito cuáles son los actores, ¿no?, que están llamados de algún modo a involucrarse en el cumplimiento de esas recomendaciones. Ese también es, digamos, eso también es algo bastante novedoso, porque en general las recomendaciones planteadas por otras comisiones de verdad no tuvieron, ¿no?, como esa característica de ser tan explícitas en relación a la temporalidad por un lado y a los actores, ¿no?, involucrados en cada caso. Y creo que también hay otra cosa interesante de cómo se formularon finalmente las recomendaciones en el caso de Colombia, que es que son bastante específicas, ¿no?, y puntuales en algunos casos las recomendaciones. Creo que en algunos campos hay también tal vez recomendaciones demasiado genéricas en el caso de la Comisión de Verdad de Colombia. Es un poco una característica bastante transversal, digamos, al tipo de recomendaciones que han formulado, ¿no?, las comisiones de verdad, que es que suelen ser recomendaciones en muchos casos genéricas, ¿no? Y a medida también que han avanzado, digamos, pensemos que la primera comisión de verdad en nuestra región es la Comisión de Verdad de Bolivia en el año 1982, ¿no? Así que tenemos 40 años en la región de experiencias de comisiones de verdad, tenemos más de 20 experiencias de comisiones de verdad desde esa del 82, que terminó siendo una experiencia fallida porque no culminó su mandato esa comisión, pero al año siguiente, en 1983, la Argentina también decide llevar adelante una experiencia de comisión de verdad que se iba a culminar su mandato, que es la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Pero decía, desde ese momento hasta ahora, en estas más de 20 experiencias que tenemos en nuestra región, y bueno, América Latina y África son las dos regiones del mundo que mayor cantidad de comisiones de verdad han tenido, se ha ido en este sentido como avanzando en relación a la formulación también de las recomendaciones, ¿no?, de recomendaciones
más genéricas. En el caso de esta primera comisión de Argentina, fueron 5 puntos muy genéricos los que se plantearon en las recomendaciones, hasta, bueno, lo que vemos un poco en el caso de la Comisión de Verdad de Colombia, donde, bueno, se va avanzando en este sentido en tratar de ir formulando como recomendaciones más específicas, más acotadas, más también contextualizadas en relación con los tiempos en que puede ser posible la implementación y esto que decíamos antes, ¿no? Y también con los actores. Ahí nosotros, esto puede ser interesante también para pensar el tema de cómo implicar a los distintos actores en la implementación de las recomendaciones. Una experiencia que analizamos que nos parecía muy interesante era la de Canadá, la de la Comisión de Verdad de Canadá, que planteó una especie como de llamamiento más amplio a la sociedad respecto de las recomendaciones, que no, digamos, no se circunscribía al Estado, ¿no?, como único interlocutor, como único implementador, aunque sin duda el Estado en todos los casos, digamos, es un actor central en la implementación. Pero en el caso de Canadá, ellos establecieron un modelo que se denominó llamados a la acción, ¿no?, que procuraba justamente promover cambios de paradigmas culturales, ¿no? Y lo que planteaba era iniciativas por actores, justamente, ¿no?, donde distintos actores que de algún modo estaban involucrados en las implementaciones iban firmando como una especie de compromisos que se llamaban compromisos públicos, ¿no?, que ellos nombraron como esto, como llamados a la acción, en los cuales se comprometían, ¿no?, a llevar adelante justamente una serie de acciones en torno de la implementación de las recomendaciones. A nosotros esto nos pareció un modelo interesante, ¿no?, como de involucramiento social más amplio, más abierto, en favor justamente de la implementación, ¿no? Bueno, ahí, bueno, otra cosa que a nosotros en el caso de Colombia nos parecía también particularmente, por lo menos que nos parecía un punto para llamar la atención, tenía que ver con que, digamos, en varios casos, las recomendaciones de estas diferentes experiencias de comisiones de verdad en la región hicieron énfasis en cuestiones vinculadas a la justicia, la reparación, la no repetición, ¿no? Y en gran medida, podemos decir que el trabajo de los organismos de seguimiento o de las organizaciones de sociedad civil que estuvieron, digamos, más vinculadas a la cuestión del seguimiento, tuvo que ver justamente con la implementación de este tipo de políticas, ¿no?, de políticas de reparación, de memoria en algunos casos, de justicia, de identificación y de búsqueda de personas desaparecidas, de medidas de no repetición, ¿no? Pero en el caso de Colombia puntualmente, en muchos casos este tipo de políticas han sido delegadas a instituciones específicas que son preexistentes o que existen, digamos, que han existido de manera simultánea a la comisión y que siguen en funcionamiento, ¿no?, como la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, como la Jurisdicción Especial para la Paz, bueno, como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entonces, también nos parecía
en este punto que era importante en relación con las cuestiones del seguimiento, tener en cuenta también, ¿no?, que en el caso de Colombia, tal vez puntualmente las recomendaciones, más allá de que también están dirigidas a estos órganos y están dirigidas al Estado, en términos más generales, era interesante que pudieran involucrar, ¿no?, a otros actores, ¿no? No necesariamente actores institucionales, teniendo en cuenta que, como digamos, una buena parte de la agenda que se constituyó como una agenda de seguimiento de otras experiencias de comisiones de verdad, en el caso de Colombia puntualmente estaban de algún modo delegadas en estas instituciones como preexistentes, ¿no? Bueno, después podré plantear algo respecto del vínculo con organizaciones de la sociedad civil o con actores, podríamos decir, ¿no?, de sociedad civil. En las experiencias que nosotros estudiamos, en algunos casos, por ejemplo, organizaciones o actores de sociedad civil de alguna manera fueron incorporados como en la estructura de los organismos de seguimiento, ¿no?, o fueron contemplados en todo caso en el diseño de esos organismos de seguimiento. Y en muchos otros casos, aunque formalmente no fueron integrados, digamos, a esas instancias de seguimiento, sí hubo un trabajo fluido, ¿no?, con las organizaciones, con las mesas de víctimas o con algunos actores en particular de las estructuras como institucionales que hicieron el trabajo de seguimiento. Pero, digamos, aunque no fuera así, aunque no existiera esta articulación con las instancias institucionales de seguimiento, de todas maneras, como yo les decía un poco al principio, la fuerza o el empuje de las organizaciones, de los actores de sociedad civil, la capacidad que tuvieron de incidencia, de presión, de involucramiento, sin duda ha sido como un punto clave, ¿no?, para nutrir justamente las posibilidades de la implementación de las recomendaciones y para garantizar, digamos, también su sostenibilidad, ¿no?, a mediano y largo plazo. Ahí, bueno, son muy distintas, digamos, cada una de las experiencias, yo les decía al principio, son muy heterogéneas. También creo que en esto que yo decía, digamos, desde el 82, 83, la primera experiencia que culmina el mandato de Comisión de Verdad de la región hasta hoy, creo que también otro punto en relación con las recomendaciones, como yo les decía, que han ido de ser recomendaciones muy genéricas a ser recomendaciones que se van haciendo cada vez más específicas. También ahí hay como otro punto digamos, que permite también como caracterizar un poco este ciclo, que es que inicialmente también en estas recomendaciones más genéricas que se planteaban al principio, tampoco quedaba claro, ¿no?, justamente porque eran muy genéricas, cuáles eran las responsabilidades específicas, ¿no?, de los distintos actores respecto de esa implementación. Creo que también en este como ciclo, en este flujo desde ese momento hasta ahora, se ha ido haciendo también más específico eso, ¿no?, cuáles son las responsabilidades que en todo caso se le plantean a los diferentes actores. Y también diría que de lo que nosotros fuimos evaluando, en realidad las experiencias donde hubo un mayor también nivel como de monitoreo, ¿no?, desde la sociedad civil respecto de, porque creo que también, digamos,
en términos de actores de la sociedad civil, están como estas dos facetas, ¿no?, para tener en cuenta en torno de la implementación. Una es la de las responsabilidades que le atañen a los actores, en este caso a los actores empresariales, respecto al cumplimiento de las recomendaciones. La otra es también si hay una capacidad, un interés, una voluntad de los actores de la sociedad civil de ejercer una especie de monitoreo, ¿no?, del proceso en términos más generales. Esto, bueno, fue en varios países, fue un punto también clave, sobre todo cuando los estados avanzaron menos, ¿no?, o tuvieron menos compromiso en la implementación de las recomendaciones. También ahí hubo como un balance, me parece, entre el ejercicio por parte de la sociedad civil de este monitoreo y de un poco ponerse también al hombro, en muchos casos, la tarea, tal vez ya no tanto de implementación, en la medida que también creo que es bastante difícil a veces avanzar en la implementación de las recomendaciones cuando los estados son reticentes, digamos, a esto, pero sí de un trabajo de seguimiento, de monitoreo y, bueno, de poner en evidencia en todo caso los límites, ¿no?, de la responsabilidad, en ese caso del respaldo institucional al avance, ¿no?, de la implementación. O sea, en esto también creo que las experiencias ponen un poco en evidencia, por un lado, las capacidades de la movilización de la sociedad civil, pero también los límites de la movilización de la sociedad civil cuando actúa sin ningún respaldo institucional, ¿no? O también los posibles desvíos en la implementación de las recomendaciones, cuando las intervenciones, digamos, en concreto, que relacionadas con la implementación de las recomendaciones quedan delegadas de alguna manera en instituciones que tienen lógicas como autónomas, digamos, a las que guían a las comisiones, ¿no? Bueno, nosotros en particular, desde Memoria Abierta, porque somos una organización especializada también en el trabajo con archivos y con memoria, bueno, estudiamos y planteamos algunas recomendaciones específicas en relación con la cuestión de el archivo, ¿no?, de las comisiones y el rol también del archivo de las comisiones en la implementación, ¿no?, de las recomendaciones. Porque en general las experiencias indican que en relación, por un lado, al monitoreo, pero sobre todo a la implementación de las recomendaciones, en muchos casos es fundamental contar con la documentación, ¿no?, relevada por las comisiones. Sobre todo para todo lo que tiene que ver con la implementación de políticas públicas, ¿no?, de reparación, de memoria, de sitios, de reconocimiento, de justicia en algunos países, digamos, la documentación reunida en los archivos de las comisiones muchas veces es la que sustenta, ¿no?, la posibilidad de llevar adelante también este tipo de políticas, en el sentido en que los archivos funcionan ahí también como garantes de derechos y no solamente como sustento, digamos, del trabajo de esclarecimiento. Entonces, bueno, nosotros también ahí planteamos algunas cuestiones en relación a, bueno, implementación de las recomendaciones y rol de los archivos, ¿no?, de las comisiones. Y bueno, seguimos un poco hasta el día de hoy también acompañando un poco sí, más bien haciendo seguimiento, ¿no?, más bien acompañando, pero a lo que tiene que ver con, bueno, cómo va a culminar finalmente todo el trabajo vinculado en este
caso a la conformación final y a la transferencia del archivo de la Comisión de la Verdad de Colombia al Archivo General de la Nación, ¿no? Que es lo que ha definido la comisión. Yo, respecto del caso de Argentina, que me planteaban al principio, bueno, ahí existió, en el caso de la Comisión de Verdad de Argentina, un debate respecto a cómo debía darse de alguna manera la continuidad de las tareas, digamos, de la comisión. Y bueno, finalmente en el caso de Argentina se creó dentro de la estructura misma del Estado, una subsecretaría que fue la que asumió, digamos, en gran medida las tareas de seguimiento, ¿no? Y que tuvo, digamos, dentro de sus atribuciones, por un lado, continuar recibiendo las denuncias referidas a violaciones de derechos humanos en Argentina y ponerlas en conocimiento de las autoridades judiciales y de las autoridades administrativas, formular recomendaciones vinculadas a cuestiones de convivencia, incluso formular propuestas respecto al dictado de normas que permitieran garantizar y proteger el pleno ejercicio de los derechos humanos, organizar, promover, bueno, actividades académicas, educativas, comunitarias, pensando, digamos, en proteger y en reafirmar el valor fundamental de los derechos humanos en la sociedad argentina. Y esta subsecretaría, bueno, asumió en gran medida en términos como institucionales buena parte de las tareas como de continuidad, ¿no? De lo que fue el trabajo de la CONADEP. Y en el caso de Argentina no hubo, digamos, no existía, no se estableció una relación de participación formal de actores de sociedad civil en este organismo. Sin embargo, digamos, el peso, ¿no?, político que las organizaciones de derechos humanos han tenido en Argentina desde el contexto de la resistencia durante la última dictadura militar hasta hoy, diría yo, ¿no?, tienen un peso político en la escena pública muy importante, hizo que, bueno, estas organizaciones fueran un factor de presión y de movilización fundamental para que esa subsecretaría creada para dar continuidad y tomar, digamos, a su cargo las recomendaciones que se habían planteado en el informe, que ya les digo eran recomendaciones bastante genéricas, bueno, se fueran llevando adelante, ¿no? No había en ese momento, también creo, ¿no?, digamos, creo que se ha ido como creando una especie de cultura de las recomendaciones de las comisiones de verdad que no existía en el 83 cuando se da la experiencia en Argentina. Y de hecho, aunque en el caso de Argentina diría que prácticamente todas las recomendaciones de la comisión finalmente se han cumplido a lo largo de los años, ¿no? O sea, en estos más de 40 años desde que sucedió la comisión, o sea, desde que terminó su trabajo la comisión hasta ahora. Sin embargo, nunca hubo como un reconocimiento explícito, nunca estuvo como, yo diría, en juego la cuestión de que lo que se estaba haciendo era cumplir las recomendaciones de la comisión. Creo que también porque, bueno, otra cosa que pasó en el caso de Argentina es que, bueno, también pasó en el caso de Colombia, las organizaciones fueron consultadas respecto de cuáles eran las recomendaciones que les interesaba formular. Y en gran medida, en el caso de Argentina, las recomendaciones que incluyó la CONADEP fueron recomendaciones formuladas por las propias organizaciones. Es decir, que de alguna manera era
las organizaciones asumían que era su propia agenda también la que estaba como en juego en esas recomendaciones de la comisión, y por lo tanto, bueno, la implementación de esas recomendaciones era de alguna manera la implementación de la agenda de las propias organizaciones, ¿no? Así que ese es digamos, en el caso de Argentina la experiencia. Nosotros no tuvimos dentro de las recomendaciones, como les decía, ninguna específica, por ejemplo, referida a actores empresariales, ¿no? No hubo, en el caso de Argentina, ninguna recomendación específica respecto de ese punto. Lo que ha habido, sobre todo a partir de la reapertura del proceso de justicia, nosotros tuvimos, ustedes saben, bueno, o si no saben lo cuento muy brevemente, pero después de que termina la experiencia de la Comisión de Verdad en Argentina en el 84, sobre fines del año 84, nosotros teníamos en el 1985, un juicio muy importante, fue el juicio de las juntas militares, a las 3 primeras juntas militares, que es lo que se está dando en Colombia en este momento la película, ¿no? 1985, que cuenta, Argentina 1985, que cuenta un poco la historia de este juicio. Si no la vieron, se las recomiendo para que la vean. Y luego de ese juicio vienen algunos otros juicios, en el caso de Argentina, a responsables intermedios, digamos, en la cadena de mandos de los crímenes de lesa humanidad, pero miembros de las Fuerzas Armadas y de fuerzas policiales, y luego se interrumpe ese proceso con una serie de leyes de impunidad y luego indultos, y Argentina va a tener un proceso bastante largo, de casi 2 décadas de impunidad, y a partir del año 2005, en realidad a partir de los 2000 ya, pero sobre todo a partir del 2005, con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se reabre el proceso de justicia en Argentina, y en ese contexto de reapertura del proceso de justicia se van a incluir dentro de la evaluación, ¿no? el escrutinio, el proceso de investigación y de juzgamiento de las responsabilidades, no solo las responsabilidades militares y policiales, sino también las responsabilidades civiles, en el contexto de lo que fue la represión en Argentina durante la última dictadura militar, y allí se va a juzgar también dentro de los actores civiles de actores judiciales, de actores vinculados a medios de comunicación social. Sí, bueno, hay todo un capítulo en esta reapertura del proceso de justicia que ha incluido la evaluación y el escrutinio público de estas responsabilidades. Eso tal vez es lo, digamos, que es algo que no estaba planteado en términos específicos en las recomendaciones de la Comisión de Verdad de Argentina, pero que sí ha sucedido, ¿no? En el caso de Argentina en estos últimos años. No sé si por ahí quieren que me frene acá, porque puede ser más interesante, no sé, compartir cuestiones que a ustedes les interese tal vez más
no sé, comentar, preguntar. Pues va muy interesante tu charla, la verdad. Yo te podría seguir escuchando largo rato, pero también me gustaría abrir un poco el micrófono para preguntar si tienen alguna intervención las compañeras y los compañeros. Si no es así, a mí me gustaría preguntarte un poquito, insistir en el beneficio del cumplimiento de quizás de las cartas más amplias que tienen que ver con la verdad y con los derechos humanos en Argentina. O sea, ¿cuál es el beneficio entonces del cumplimiento de esas recomendaciones, ¿no? Y también sabemos, por supuesto, nosotros también lo hemos revisado acá, sabemos que en, en la historia del conflicto, eh, en la disputa quizás también de los territorios, ¿no? Que cuando se concluye el conflicto, están ahí las empresas involucradas, por supuesto. ¿Están qué? Perdóname, no entendí. Están ahí las empresas involucradas, Ah, por ok. supuesto. Pero en Ujú. el tema del cumplimiento, ¿no? De las recomendaciones, haciendo este llamado a una cultura de paz, por ejemplo, pues se tiene que tomar en cuenta los actores empresariales también, ¿no? Entonces, quizás preguntarte también cómo están implicadas ahí las empresas en este cumplimiento de las cartas más amplias de la verdad y de derechos humanos en Argentina. Si alguien no tiene otra intervención, yo, yo creo que no. Listo. Adelante, Verónica. Bueno, en realidad, bueno, por un lado, tal vez respecto a esto último, plantear que, digamos, los hechos que se investigan en estas causas judiciales que yo les digo no son delitos económicos, aunque también ha habido algunas investigaciones sobre delitos económicos en el contexto, ¿no?, de la última dictadura cívico-militar, pero los juicios a los que yo me refería investigan delitos de sangre, ¿no? Que se le imputan a empresarios o a directivos de empresas y que en general tienen que ver con situaciones de privación ilegal de la libertad, torturas u homicidios y, digamos, participación, ¿no?, de actores empresariales en este tipo de delitos, ¿no? Sobre todo en relación con trabajadores y delegados gremiales, fundamentalmente, de las empresas, ¿no? Aquí hay, bueno, algunas empresas transnacionales bastante importantes en el caso de Argentina, de las que se viene, no sé, como Mercedes-Benz, por ejemplo, que tenemos todavía abierto, ¿no?, un juicio en relación con la complicidad civil bueno, en el caso de Mercedes-Benz, de un gerente de producción de esta empresa que está, digamos, probado, en todo caso, o están acreditadas, digamos, las pruebas de su responsabilidad respecto o de su participación en este tipo de eventos, ¿no? Así que, bueno, esto por un lado, teniendo en cuenta también que los contextos de Argentina y de Colombia son contextos, ¿no?, diferenciados, claramente. O sea, el contexto de un conflicto armado interno de más de 60 años en Colombia, con características como muy específicas, y el contexto de lo que se evaluó en Argentina a partir del trabajo de la Comisión de Verdad y también de estos juicios que se están llevando adelante, tiene que ver con hechos ocurridos en el contexto de la última dictadura militar, que de hecho aquí en Argentina algo que ha pasado
en los últimos 10 o 15 años es que esta dictadura comenzó a nombrarse públicamente como dictadura cívico-militar, justamente porque en los últimos 15 años comenzó a hablarse mucho más, además de investigarse, a hablarse públicamente mucho más de este componente vinculado al acompañamiento de actores civiles, ¿no?, en este proceso, en el acompañamiento desde la perspectiva de la responsabilidad y el involucramiento también en la represión. También también se ha hablado mucho más en los últimos años de el impacto en términos económicos de esta dictadura, ¿no?, en el caso de Argentina, ¿no?, y las transformaciones en la estructura social y económica del país justamente en el contexto de la dictadura, ¿no? No solamente por los beneficios económicos, digamos, obtenidos por las empresas en el contexto de la dictadura, la acreditación, digamos, de esos beneficios que impactaron obviamente en la rentabilidad de estas empresas, sino en el contexto más genérico de cómo se transforma por completo la estructura social y económica del país en ese periodo histórico, ¿no? Esta es creo que en los primeros años claramente en la postdictadura se pone todo el esfuerzo de la investigación, fundamentalmente en comprender, por un lado, cómo había funcionado esa estructura represiva, haciendo énfasis en las responsabilidades estatales, fundamentalmente, pero también todavía en ese primer momento había alguna expectativa, alguna esperanza de que las personas que se daban por desaparecidas estuvieran con vida, ¿no? Entonces también había un gran esfuerzo por concentrar, digamos, toda la investigación y el esclarecimiento en estos puntos, ¿no? Por un lado, en la comprensión de la estructura represiva y de la responsabilidad estatal, y por otro lado, en saber si efectivamente, estaban con vida o estaban muertas ya las personas que se daban por desaparecidas. A medida que van pasando los años, creo que hay una reflexión que involucra a diferentes, digamos, que involucra actores sociales, que involucra actores judiciales, como les decía, que involucra actores institucionales, y que va de alguna manera haciendo crecer la comprensión social respecto del conjunto de los actores, ¿no?, involucrados en este periodo histórico. Y eso va haciendo entrar, me parece, en el foco de la reflexión también, en el caso de Argentina, las responsabilidades de los actores empresarios. En el caso de las atribuciones de responsabilidades en estos juicios de los actores empresarios, lo que se ha planteado en general es su complicidad primaria o secundaria, su instigación o, en algunos casos, su coautoría, ¿no?, en algunos de estos delitos. Por parte digamos, debería decir que en el caso de Argentina, en particular, los empresarios como actor social no han tenido necesariamente una reflexión pública sobre esto, ¿no? No la han tenido hasta hoy. Sí creo que ha habido una reflexión social, como les decía, sobre el rol de los actores empresarios, pero no de los actores empresarios respecto de su propio rol en ese periodo histórico, ¿no? Y
Y buena parte también de esta reflexión sobre el rol de los actores empresarios ha venido muy de la mano de un esfuerzo por hecho desde las organizaciones fundamentalmente de trabajadores, desde los sindicatos, desde las organizaciones sí, que nuclean, digamos, a los trabajadores, justamente por tener una comprensión más amplia respecto de en qué medida los trabajadores fueron como trabajadores y no como militantes políticos, ¿no? En muchos casos también lo eran, pero fundamentalmente en su condición de trabajadores y en su condición sobre todo de militantes gremiales, ¿no? En esa condición fueron víctimas de la represión, ¿no? Esa es bueno, esa es un poco uno de los procesos o de las reflexiones que se han venido planteando en los últimos años en nuestro país. Y sobre el tema por ahí de último para decir que en realidad ya en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, en la CONADEP, ¿no? La Comisión de Verdad Argentina, y en el juicio a las juntas, se registran testimonios de trabajadores que habían protagonizado, digamos, conflictos laborales en el contexto de las fábricas donde trabajaban y que señalaron la responsabilidad de dueños o de directivos de empresas en sus secuestros o en diferentes situaciones de violación a los derechos humanos. De hecho, en el informe de Nunca Más, en el informe que elabora la CONADEP, se registra la existencia de un centro clandestino de detención en un ingenio, ¿no? En el ingenio de La Fronterita, en la provincia de Tucumán, y se da cuenta también en el informe de la Comisión de Verdad de Argentina de la participación de una empresa, de la empresa Asindar, de una empresa de la provincia de Santa Fe en nuestro país, en la represión de trabajadores de esta fábrica, y la existencia de un destacamento policial dentro de la propia empresa que fue usado como un centro también clandestino de detención. Y en la sentencia del juicio de las juntas del año 85 se logra determinar la responsabilidad de, o sea, en realidad se plantea no la responsabilidad de los empresarios, pero sí los secuestros de varios trabajadores de la empresa Mercedes-Benz, y el hecho de que existían dentro de estas empresas listas de trabajadores confeccionadas por las propias empresas que eran entregadas a las Fuerzas Armadas para las detenciones, ¿no? De estos trabajadores. Es decir que, bueno, pero como les decía al principio, un poco a pesar de que muy tempranamente aparecen estas menciones ya en el informe de la Comisión de Verdad y incluso en el juicio a las juntas, recién con la reapertura de los juicios comienza como la reapertura del proceso de justicia en Argentina a partir del año 2005, comienzan algunos juicios puntuales, ¿no? Esto por un lado, pero me parece importante lo que yo señalaba, creo en algún momento de mi intervención al principio, y lo que vos decías también recién, que, bueno, los empresarios tienen en este caso este doble rol, ¿no? No solamente de, en algunos casos, respecto de
del caso de Colombia puntualmente, de ser parte de alguna manera de este pliego de recomendaciones en términos de tener que asumir niveles de responsabilidad respecto de situaciones de violación a los derechos humanos, sino que también es importante, y esto es lo que yo digo, que en el caso de Argentina creo que no ha existido hasta ahora esta posibilidad, no se ha dado, de que puedan también los empresarios asumir un rol más activo en términos de lo que es la agenda de implementación de las recomendaciones hacia futuro, ¿no? En términos de reparación y en términos de convivencia, ¿no? De generar nuevas posibilidades de convivencia. En el caso de Argentina, yendo a la pregunta que me hacías inicialmente, yo diría que esto que yo señalaba, que es que se ha dado un enorme cumplimiento de la agenda de recomendaciones planteada por la Comisión de Verdad, y ha habido un avance muy importante en términos de construcción de verdad, de justicia, de memoria, de reparación, en algunos casos también de no repetición, porque se ha avanzado en la formulación de algunas políticas públicas y de algunas leyes fundamentales que estaban planteadas también en esta agenda de recomendaciones de la Comisión de Verdad. Bueno, para nosotros, creo, para las organizaciones de derechos humanos por un lado, pero me parece que para buena parte de la sociedad argentina también, el cumplimiento de estas recomendaciones ha sido un punto fundamental de la posibilidad de fortalecimiento de la democracia en nuestro país, del establecimiento de nuevas reglas de convivencia también social, bueno, creo que en gran medida la posibilidad de acotar también, ¿no?, en el presente y hacia el futuro la repetición de graves violaciones a los derechos humanos como las que sucedieron en el contexto de la última dictadura, en gran medida tiene que ver justamente con el hecho de haber avanzado como sociedad en el cumplimiento de esta agenda, ¿no?, de memoria, de verdad y de justicia. Y me parece que ese es uno de los puntos que tal vez diferencia también, creo, a Argentina en algún punto en el contexto de la región. Esto no implica que estas situaciones de violación a los derechos humanos no vayan a repetirse, ¿no? No quiero decir, no es una garantía, ¿no? A pesar de que se habla de las garantías de no repetición, creo que todo lo que las sociedades hagan en este sentido en ningún momento les da una garantía, pero creo que sí fortalece las capacidades de la propia sociedad y las alarmas, las alertas también que la propia sociedad puede generar en términos de evitar, ¿no?, o achicar los márgenes de la repetición, ¿no? Eso me parece que es un poco lo que la experiencia de Argentina pone en juego. Gracias, Verónica. No sé si alguien tiene alguna intervención, señor. Yo les lanzaría una pregunta en general. Carolina, te tienes que ir. Sí, es que ya estamos rayando la hora y siempre somos súper puntuales. Lo que hoy se nos fue un poquito, pero todo Sí, bien. no, disculpen, es que justo programé otra reunión a las 9:30 en puntico y yo unos minuticos tarde. Sí, ya. Gracias. Dale, Alcancé dale, a comentar Carolina. por el chat. Buen día. Dale, Seguimos. me comunico contigo para lo del certificado. Bueno.
Vale, gracias, Irene. Bye. Gracias, Verónica, a todos, todas, buen día. Bueno, pues rápidamente, para quienes se quedan por acá, rapidito, quizás que nos comentaran cómo se ven entonces participando en la generación de nuevas posibilidades de convivencia desde su ámbito. Preguntarles así de manera muy, muy puntual, si alguien quisiera tomar la palabra, adelante, si no, ahí queda por acá alguien. Sí, Verónica, Arturo, Nelson están por ahí. Ah, no, ya se fue esta. Sí, creo que más bien nos tocará cerrar la sesión porque se nos fueron ya casi todas. Pues muchísimas gracias, Verónica. La sesión igual se quedó grabada. Creo que al final se desconectaron algunas compañeras. Muchas gracias por habernos compartido. Arturo pone acá, mil gracias por tan claro recuento del proceso de Argentina. Ya viste la película, genial. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y bueno, espero que haya sido útil. Sí, muchísimas gracias, de verdad que sí. Muchas gracias por la experiencia. La verdad fue muy enriquecedora. Gracias. Bueno. Gracias, compañeros. Hasta luego, Verónica, muchas gracias. Hasta luego, Que muchas estés muy gracias. bien. Gracias, buen día. Buen día.